Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo sistema Wi-Fi Mesh del fabricante Asus. En concreto tenemos con nosotros el Asus ZenWi-Fi AX Mini, o también conocido como Asus XD4. Este sistema Wi-Fi Mesh está formado por un total de 3 nodos, uno de ellos actúa como router principal única y exclusivamente y los otros dos actúan como extensores con la tecnología Wi-Fi iMesh. Por lo tanto, vamos a tener roaming Wi-Fi y también band steering para que la experiencia de usuario sea fantástica. Las principales características de este equipo es que es doble banda simultánea con Wi-Fi 6 y de clase AX1800, por lo tanto es capaz de proporcionar una velocidad de hasta 574 Mbps en la banda de 2,4 GHz y hasta 1200 Mbps en la banda de 5 GHz gracias a la nueva tecnología Wi-Fi 6. Tal y como podéis ver, este equipo tiene un diseño realmente elegante y además sus dispositivos son realmente pequeños, por lo tanto es ideal para colocarlo en cualquier lugar de la casa. En la parte trasera de la caja vamos a encontrarnos estas principales características, como por ejemplo que incluye la última tecnología Wi-Fi 6, por lo tanto es más rápido, es más eficiente y también nos va a permitir conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin que la velocidad se vea perjudicada en todos ellos, gracias a la tecnología UFMDA y también a la tecnología Multiple User MIMO. Una de las características que más nos gustan de los sistemas Wi-Fi Mesh de Asus es que nos va a permitir separar las bandas de frecuencias Wi-Fi. Vamos a poder asignar un SSID, un nombre de red Wi-Fi, a la banda de 2,4 GHz y otro diferente a la banda de 5 GHz. De esta manera sabremos en todo momento a qué bandas de frecuencias nos estaremos conectando, para dar prioridad siempre a la banda de 5 GHz, que será la que mejor ancho de banda nos proporcione en cualquier lugar. Y en el caso de que nos conectemos de manera muy alejada del punto de acceso principal, vamos a poder seleccionar directamente la banda de 2,4 GHz sin ningún problema y sin necesidad de configurar el band steering con sus políticas. Otras características muy importantes es la incorporación de la suite de protección iProtection gracias al fabricante Trend Micro. Esta suite de protección nos permitirá proteger la red local frente a amenazas externas, pero este equipo no incorpora el IPS bidireccional que sí incorporan routers de gama alta del fabricante Asus. Y por último, es compatible con la aplicación Asus Router App disponible para Android e iOS, con la que podremos instalar y administrar este sistema Wi-Fi Mesh. En la parte derecha de la caja encontramos estas principales características que os hemos explicado anteriormente, y en la parte de la izquierda es donde vamos a poder ver en detalle todas y cada una de las especificaciones técnicas de este equipo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el router principal, es decir, el nodo que actúa de router, es el XD4R de router y dispone de un puerto Gigabit Ethernet para la WAN de Internet, aunque también puede funcionar como LAN si conectamos a otro sistema Wi-Fi Mesh, y además dispone de un puerto LAN Gigabit Ethernet dedicado. Respecto a los nodos, los XDN4N, es decir, Node, dispone únicamente de un puerto Gigabit Ethernet para la LAN. Esto es muy importante, vamos a conectar únicamente un dispositivo vía cable. No obstante, siempre podremos comprar también un switch para ampliar el número de puertos. En cuanto a las características inalámbricas, hasta 574 Mbps en la banda de 2,4 y hasta 1201 Mbps en la banda de 5 GHz. Por supuesto, disponemos de todas las características respecto a la seguridad. Disponemos de WPA2 Personal, también Enterprise e incluso disponemos de WPA3, que nos va a proporcionar la mejor seguridad posible. No obstante, debemos tener en cuenta que actualmente los sistemas Wi-Fi Mesh del fabricante Asus no permiten la interconexión entre ellos si tenemos WPA3 Personal Only, es decir, únicamente el cifrado WPA3. Hay que seleccionar el cifrado WPA2/WPA3 Personal para que funcione correctamente. De esta manera, los clientes inalámbricos negociarán el mejor cifrado posible. Si solamente soportan WPA2, se conectarán con esta seguridad, y si soportan WPA3, darán prioridad siempre a la máxima seguridad posible. Una vez que hayamos visto las principales características de este nuevo Asus ZenWi-Fi AX Mini, o también conocido como XD4, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Lo primero que tenemos que decir es que este modelo, el XD4, está disponible en dos colores, en color negro y en color blanco. Nosotros tenemos los dos sistemas Wi-Fi Mesh, pero ahora mismo os vamos a enseñar el sistema Wi-Fi Mesh de color negro. Además, tal y como podéis ver, en la parte central, el nodo del centro es el que actúa como router principal y está específicamente dedicado a ello. Este sistema Wi-Fi Mesh no es como otros del fabricante Asus, en el que cualquiera de los nodos puede funcionar como router principal y el resto como nodos iMesh. En este equipo en concreto, uno funciona como router principal y los otros como nodos, extensores.
Justo debajo del sistema Wi-Fi Mesh, el XD4, es donde nos vamos a encontrar toda la documentación, tanto de la garantía como también el típico folleto del fabricante Intel que nos va a indicar que si tenemos una de estas tarjetas Wi-Fi, ya sea con 2 streams o con un stream, es decir, por ejemplo la Dual Band 7260 que nosotros utilizábamos anteriormente para nuestras pruebas, pues lo que tenemos que hacer es actualizar los drivers a la versión 20.70.0 o superior. Si no actualizamos los drivers de nuestra tarjeta inalámbrica Wi-Fi, vamos a tener problemas a la hora de conectarnos a la red inalámbrica de este router si activamos las tramas para Wi-Fi 6. Como no podía ser de otra manera, el fabricante Asus también ha incorporado una guía de instalación rápida de este modelo XD4 que nos va a permitir proporcionar una cobertura total en nuestro hogar, ya que no solamente disponemos de un total de 3 nodos para casas muy amplias, sino que además dispone del Wi-Fi 6 para proporcionarnos la mejor velocidad posible. Tal y como podéis ver, nos vamos a encontrar con todos y cada uno de los puertos. El modelo XD4R, el que actúa como router, dispone de un puerto Gigabit Ethernet para la WAN LAN y también de un puerto Gigabit Ethernet para la LAN dedicado. Sin embargo, el nodo únicamente dispone de un puerto LAN que nos va a permitir tanto conectar un dispositivo vía cable como también interconectar los diferentes nodos entre ellos vía cable. Este equipo soporta Backhaul Ethernet. Esto es una característica muy importante a aquellas viviendas que tengan 2 o más pisos y que además tienen la red cableada. Debemos recordar que las nuevas construcciones en todas sus habitaciones tenemos un cableado Ethernet de categoría Cat6, por lo tanto vamos a poder interconectar estos nodos vía cable sin ningún problema y conseguiremos el máximo rendimiento posible. Además, en esta guía de instalación rápida también nos va a recomendar pues dónde colocar estos dispositivos para obtener siempre el máximo rendimiento e incluso tendremos una pequeña leyenda con los diferentes LEDs de estado del equipo en su parte frontal. Si por ejemplo está en color azul permanente, significa que el Zen Wi-Fi X Mini está preparado para configurar, y si está en blanco permanente, significa que funciona perfectamente y la red Wi-Fi Mesh ya ha terminado de configurarse y vamos a poder disfrutar de ella sin problemas. Por último, nos va a indicar cómo debemos realizar la interconexión si vamos a conectar los routers iMesh por cable, es decir, vamos a utilizar el Backhaul Ethernet que os hemos comentado anteriormente. Básicamente lo que tenemos que hacer es desde el puerto LAN del Zen Wi-Fi X Mini que actúa como router, lo conectaremos al puerto LAN del otro dispositivo. Una vez que hayamos visto la documentación incorporada en este nuevo sistema Wi-Fi Mesh Asus Zen Wi-Fi AX Mini XD4, vamos a ver el resto de accesorios que tenemos en la caja. Lo primero que nos vamos a encontrar son un total de 3 transformadores de corriente. Estos 3 transformadores de corriente nos va a permitir alimentar cada uno de los 3 nodos que incorpora la caja. Además, un detalle muy interesante es que disponemos de diferentes clavijas. Una clavija para el mercado español y otra clavija para el mercado de Reino Unido. Dependiendo del mercado donde estemos, nosotros aquí en España, pues tendremos que utilizar una clavija u otra. En cuanto a las especificaciones técnicas de este transformador de corriente, tenemos el típico conector circular y es capaz de proporcionar una tensión de salida de 12 voltios y una intensidad de 1,5 amperios. Por lo tanto, es capaz de proporcionar 18 vatios de potencia para alimentar correctamente cada uno de los nodos. Debemos tener en cuenta que estos nodos no disponen de un puerto USB 3.0 ni 2.0 desde donde se alimenten discos duros externos. Por lo tanto, no necesitan más alimentación que estos 18 vatios como máximo. Además, también nos vamos a encontrar con un cable de red de categoría Cat5e con 4 pares de hilos, por lo tanto vamos a poder conseguir una velocidad de 1 gigabit por segundo sin ningún tipo de problema. Este cable de red Ethernet es el típico cable que encontramos en la mayoría de routers del fabricante Asus. Y una vez que hayamos visto tanto la documentación como también los accesorios, vamos a ver los propios Asus Zen Wi-Fi X Mini XD4. Tal y como podéis ver, tenemos 3 nodos que físicamente son iguales, pero un detalle muy importante es que solamente uno, justamente este del centro, es el que puede actuar como router principal, ya que dispone del puerto WAN Gigabit Ethernet para la conexión a internet. El resto son nodos extensores y tienen que funcionar sí o sí como tal. Solamente el equipo del medio es capaz de funcionar como router. Esto es totalmente diferente a otros modelos del fabricante Asus, en Asus iMesh, que cualquiera de esos nodos va a poder utilizar como router o como nodo extensor. Sin embargo, en este sistema Wi-Fi Mesh, solamente este equipo específicamente puede funcionar como router. Tal y como podéis ver, el diseño de este equipo es realmente espectacular. Es muy minimalista, tiene un diseño realmente elegante, ideal para ubicarlo en cualquier lugar.
En este equipo las conexiones las tenemos justamente en la parte inferior. Aquí en esta zona inferior es donde vamos a encontrar los diferentes puertos Gigabit Ethernet y también el conector de alimentación. En la parte de la izquierda encontramos en color azul el puerto Gigabit Ethernet para la WAN LAN y en color amarillo tenemos el puerto Gigabit Ethernet para la LAN dedicado. Además, en la parte de la derecha encontramos el conector de alimentación de entrada para alimentar correctamente este equipo. Otros botones que tenemos disponibles: en la parte de la izquierda el botón de Reset para restaurar a valores de fábrica este dispositivo, y en la parte de la derecha el botón WPS para sincronizar dispositivos de manera fácil y rápida sin necesidad de introducir la contraseña WPA2 que tengamos configurada en el equipo. En la parte central es donde vamos a encontrar una pegatina con el modelo exacto del equipo, las características eléctricas de entrada, el dominio para su administración, router.asus.com, así como el nombre de la red Wi-Fi por defecto, la versión de firmware por defecto, la versión de hardware, el código PIN, la dirección MAC y también un código QR para escanear con nuestro dispositivo móvil y conectarnos de manera fácil y rápida al sistema Wi-Fi Mesh. Tal y como podéis ver, los nodos son físicamente igual que el router, el XD4R, por lo tanto, físicamente son exactamente iguales. Lo único que se diferencia es que el nodo incorpora un puerto Gigabit Ethernet para la LAN. De esta manera vamos a poder conectar una Smart TV directamente aquí y la interconexión se realiza vía Wi-Fi, o también podremos interconectarlos vía cable para tener Backhaul Ethernet. Tal y como podéis ver, la única diferencia que hay es el puerto Gigabit Ethernet para LAN, ya que también tenemos el botón de Reset, también tenemos el botón WPS y por supuesto el puerto de entrada. Además, otras diferencias es que, por ejemplo, el nodo no incorpora un código QR y también la dirección MAC y el número de serie pues lógicamente son diferentes. Si os enseñamos el otro nodo, tal y como podéis ver, los dos nodos son exactamente iguales. Aquí no hay ninguna diferencia, aparte de la dirección MAC que es diferente y también el número de serie de cada uno de los dispositivos. Físicamente son exactamente iguales y tienen el mismo puerto, Gigabit Ethernet para la LAN en color amarillo. Respecto a la configuración de este sistema Wi-Fi Mesh es realmente fácil y rápido. Solamente lo único que tenemos que hacer es configurar el que actúa como router principal como si fuese un router del fabricante Asus, siguiendo su asistente de configuración exactamente igual y configurando como router de manera predeterminada. Una vez que lo hayamos configurado de cara a la WAN de Internet, de cara también a la red inalámbrica Wi-Fi, tanto el nombre de la red Wi-Fi como también la contraseña, así como una actualización del firmware, pues lo único que tendremos que hacer posteriormente es encender los dos nodos, irnos a la sección de iMesh y pinchar en buscar. Automáticamente se van a añadir al sistema Wi-Fi Mesh del fabricante, sin necesidad de pinchar de manera manual sobre cada uno de los nodos. Aparecerán directamente en los nodos disponibles. Si por ejemplo nosotros enlazamos otro sistema Wi-Fi Mesh, otro pack de XD4, entonces aquí sí deberemos pinchar en buscar y añadirlos de manera manual. Tal y como podéis ver, el modelo XD4 en su versión blanca es exactamente igual, tiene exactamente los mismos números de puertos y las mismas características que la versión negra. Lo único que se diferencia es en el color. Y llegados a este punto, ¿qué tendríamos que hacer para configurar un sistema Wi-Fi Mesh con un total de 6 nodos que se intercomunican entre ellos? Pues muy fácil. Lo primero que tenemos que configurar es el equipo que actúa como router principal y a continuación los dos nodos dentro del pack. Una vez que hayamos configurado los dos nodos dentro del pack, lo que tendremos que hacer es pinchar en buscar nuevamente y conectar a la alimentación eléctrica los otros 3 nodos a la vez. Una vez que lo hayamos hecho, el router que actúa como router principal lo que va a hacer es encontrar los otros 3 nodos que son ajenos a él y nosotros podremos seleccionar de manera manual todos y cada uno de esos nodos para añadirlos a la red Wi-Fi iMesh existente. Tendremos que ir uno por uno. Una vez que lo hayamos hecho todo, ya tendremos nuestra red Wi-Fi configurada con un total de un router principal y 5 nodos interconectados entre ellos. Por supuesto, se pueden también interconectar vía cable sin ningún tipo de problema e incluso con este nuevo sistema Wi-Fi iMesh que incorpora este Asus ZenWi-Fi AX Mini XD4 vamos a poder definir muchas más opciones de configuración avanzadas de cara a la interconexión de los diferentes nodos. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis donde podréis ver las características técnicas en detalle de este nuevo Asus ZenWi-Fi AX Mini XD4 y también probaremos el rendimiento real que hemos conseguido de cara a Internet, de cara a las pruebas LAN en la red local y también de cara a las pruebas inalámbricas Wi-Fi con el nuevo estándar Wi-Fi 6. Además, también os vamos a enseñar nuestra experiencia de usuario con el sistema Wi-Fi iMesh con un total de 6 nodos en nuestro hogar. De esta manera os vamos a enseñar cómo configurarlo y también os
enseñaremos nuestra experiencia a la hora de cambiar de un nodo a otro para ver si hay corte en la conexión inalámbrica Wi-Fi. Os esperamos.